Bueno, a continuación vamos a explicar dentro de la unidad 7 la reproducción, el apartado 6 la fecundación. La fecundación es la unión de un espermatozoide y un óvulo y se forma una célula huevo o cigoto. Recordad que el espermatozoide era el gameto masculino y el óvulo el gameto femenino. Tras el acto sexual y al producirse la eyaculación, los espermatozoides entran en el cuerpo humano femenino y van desde la vagina al útero y ascienden y se dirigen a las trompas de falopio. En cada eyaculación se liberan aproximadamente unos 300 millones de espermatozoides. Y en las trompas de falopio, si se encuentran con el óvulo, que sería en esta parte aproximadamente, se puede producir la fecundación. El óvulo, por lo general, suele ser fecundado cuando han transcurrido entre 24 y 48 horas tras la ovulación. Recordad, la ovulación era el momento en el que el óvulo sale de los ovarios. La ovulación, cuando el óvulo sale del folículo maduro en los ovarios. Bueno, entonces, otro dato importante es que los espermatozoides viven aproximadamente 3 o 4 días dentro del cuerpo de la mujer. Cuando los espermatozoides consiguen llegar al óvulo, lo que hacen es rodearlo, como tenéis en esta imagen. Y utilizan el acrosoma, que era la parte superior de la cabeza, que contiene unas enzimas que se conocen como enzimas líticas, enzimas que digieren, digamos que degradan la capa externa del ovario, del óvulo, perdón. Y entonces uno de ellos la degrada y lo atraviesa. Atraviesa uno de ellos la envoltura protectora y consigue introducir la cabeza. Como hemos dicho, gracias a las enzimas del acrosoma, como aparece aquí, esas enzimas que degradan. Entonces, en el momento que los dos núcleos se unen, se forma el cigoto. Entonces se produce la membrana de fecundación. Esa membrana de fecundación es una membrana que se produce alrededor del óvulo, impidiendo que otros espermatozoides puedan entrar y que se produzca más de una unión de diferentes núcleos, ¿vale? Entonces entraría un espermatozoide, se unen los dos núcleos y se genera la membrana de fecundación. Aquí tenéis una imagen en la que aparece el óvulo y el espermatozoide. Fijaos cómo están llegando todos los espermatozoides y cómo, ¿veis? Estas serían las enzimas, las enzimas del acrosoma, que lo que hacen es romper la parte exterior o la capa externa del óvulo para probar a entrar dentro. Cuando este entra, automáticamente, fijaos, ya se ha creado la capa que hemos dicho anteriormente, se crea la membrana de fecundación que impide la entrada de otros espermatozoides. Ahora vamos a ver lo que ocurre. Fijaos, entraría el espermatozoide dentro del óvulo. Se va a degradar todo. Si lo único que nos va a quedar va a ser el núcleo del espermatozoide, que es el que contiene el material genético, que se une con el material genético del óvulo. Y al unirse se formaría el cigoto. Entonces, al producirse esa fecundación, el cuerpo lúteo que teníamos anteriormente, este cuerpo lúteo no se degenera y se sigue produciendo la hormona necesaria, se sigue produciendo la progesterona. Esta hormona mantiene engrosado el endometrio
y ya no se va a producir la menstruación, porque ese endometrio va a nutrir al cigoto. Entonces, ahora va a seguir el siguiente trayecto el cigoto. El cigoto va moviéndose por las trompas de Falopio hasta llegar al endometrio. El cigoto en ese viaje empieza a dividirse por mitosis, un proceso que se llama mitosis, pasando primero a ser convirtiéndose en una masa de diferentes células. Como tenéis aquí, ya son diferentes células porque se va dividiendo de dos en dos. Esa masa de células se llama mórula. Y después, cuando ya se ha dividido más y se ha formado una cavidad interior, se denomina blastocisto. Este blastocisto se implanta en el endometrio, que es donde, como digo, va a recibir los nutrientes necesarios. Esto ocurre el sexto o séptimo día después de la fecundación.